El tema 3 va relacionado ahora a cómo crear una estrategia de marketing de contenidos. Y acá quiero que estén bien atentos y puedan pues ir haciendo sus consultas porque vamos a ver primero cómo la creamos paso a paso, lo que debe incluir, y al final vamos a ver un ejemplo ya sólido de lo que es una estrategia que en su momento fue creada para lo que era una agencia de viajes. Empecemos. ¿Qué elementos debemos considerar antes de crear una estrategia? Es importante que para nosotros, al momento de crear una estrategia, tengamos todos los elementos que ésta incluye. Empecemos. Primero, tenemos que contratar a un personal adecuado para distribuir las funciones. ¿Qué implica esto? Cuando ustedes, por ejemplo, reciben una marca, y en muchos casos seguramente les pasará que ustedes van a hacer el papel de quizás todo ese mismo personal, sí debemos estructurar bien qué es lo que cada uno debe hacer. Primero, necesitamos sí o sí un líder que se vaya a encargar de estructurar el equipo. ¿Por qué? Porque pues no todos pueden hacer todo a la vez. La idea es que cada uno pueda hacerlo en diferentes formas. Y ojo, como dije anteriormente, si es que en el caso ustedes mismos son los que van a desarrollar toda la estrategia, les propongo que sigan un checklist para que ustedes puedan hacerlo paso a paso y no perder la cabeza en medio del proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, va a depender en gran medida, como lo digo acá, del tamaño de la empresa, del equipo de colaboradores y del presupuesto. Pero esta información nos ayudará a contratar a las personas adecuadas y asignarles el puesto o el trabajo correcto dentro de una organización. Pueden ser, vamos, desde blogueros o redactores, lo van a conocer incluso en Internet como redactores de contenido, copywriter, copywriting, creadores de contenido, community manager, porque en cualquiera de esos nombres les pueden asignar que sean bloggers o que sean redactores. El gestor de redes sociales. El gestor de redes sociales debería ser única y exclusivamente el community manager, que se va a encargar eso, de gestionar las redes sociales, publicar, ver cómo están los comentarios, los compartidos, nos va incluso a retroalimentar y a decirnos, miren, los usuarios están haciendo comentarios acerca de, pero en algunos casos, como ya lo mencioné, sé que pueden hacer de todo al mismo tiempo. Está el especialista SEO, que va a ser esa persona únicamente encargada con esa expertise de conocer todo el material de SEO y poder trabajar con las herramientas adecuadas para que la estrategia se lleve a cabo dentro de las redes sociales. Y por supuesto, y muy importante dentro de todo, el diseñador. ¿Qué tenemos que hacer al momento de crear la estrategia de contenido? Adquirir algunas herramientas. Si nosotros contamos con las personas correctas dentro del equipo para realizar esas tareas precisas, pues ya llevamos una delantera. Si somos incluso nosotros mismos, y aquí les levanto la mano y les digo, nosotros solos podemos crear una estrategia de contenido. Ahorita cuando veamos paso a paso cómo, créanme que va a ser, incluso aunque les parezca mucho trabajo, es mucho más sencillo de lo que creen. Solo si necesitamos algunas herramientas que nos van a permitir ayudarnos para publicar este contenido. Es bueno incluso que nosotros podamos contar en la actualidad, hay un montón de inteligencia artificial, programas de inteligencia artificial e incluso software que nos permiten obtener detalles bien precisos acerca de las tendencias actuales, de cómo pueden manejarse cada una de ellas. Incluso la mayoría de las plataformas ofrece periodos de prueba gratuitos que nos permiten conocer cómo funcionan, qué tanto funcionan, hasta dónde nosotros podemos usarlas o no. Y así que pues podemos experimentar con ellas en su momento, comprobar incluso qué funciona, qué no me funciona, qué me va a servir a mí, por ejemplo, para trabajar en la estrategia de contenido, o por ejemplo, qué le puede servir a mi compañero, que quizás es el diseñador gráfico de esta herramienta para que él pueda empezar a desarrollarla. Sí es importante que tengamos mapeado todo ello y así poder seguir avanzando. Algunas de estas herramientas que debemos utilizar, Google Analytics. ¿Por qué Google Analytics? Quizás algunos dirán, pero Google Analytics lo utilizan las personas que trabajan pauta publicitaria o medios digitales. Sí, sin embargo, nosotros podemos acceder a Google Analytics. Es súper sencillo. Ustedes ingresan a Google, le van a aparecer el cuadrito que tiene varios puntitos, ingresan allí, le dicen ir a Google Analytics y allí inmediatamente se va a abrir todo el cuadro. Una vez que ustedes entran a Analytics, ojo, de la cuenta a la cual van a manejar, o en el caso, ustedes incluso también puede ser que desde su cuenta personal simplemente tienen el acceso a esa cuenta, porque se puede hacer de las dos formas, y allí van a poder analizar todo lo que ingresa a la web. Allí les va a decir cuáles son las palabras claves que más utilizan los usuarios, cuáles son las mayores pues, consultas o tipos de servicios o productos que más utilizan, y eso les va a ustedes a servir para alimentarse. ¿Alimentarse de qué? De qué es lo que ustedes como creadores de contenido, en el marketing de contenidos, pueden implementar y aplicar dentro de toda la estrategia. Tenemos el Trello o el Asana. Trello o Asana son herramientas que permiten a nosotros pues mantener
o podemos decirlo, organizar la información de cierta manera, porque nosotros podemos ir pasando una tarea de un lado a otro, en caso de Trello, o en el caso incluso de la Sana, crear un checklist de tareas por mes e irlas desarrollando y marcarlas como finalizadas una vez que estas ya han culminado. Así podemos llevar un orden y saber de qué vamos y de qué no vamos. Esto aplica para quienes incluso suelen ser más digitales, porque algunos, entre esos también me incluyo, aun y cuando uso las herramientas, suelo utilizar mucho pues mis propias libretas para hacer mis apuntes. Eso también es válido. Sin embargo, siempre les recomiendo que si usamos libretas, usemos las dos herramientas. ¿Por qué? Porque en la herramienta nos va a agregar a nosotros notificaciones, que en la libreta que nosotros tengamos en nuestro hogar no nos va a llegar notificaciones, a menos que la estemos revisando. Pero en las herramientas sí. Por eso la importancia y pues por eso explicar la funcionalidad y la distinción. Es importante que nosotros tengamos mapeado y podamos definir si en el Trello o en el Asana me llegan mis notificaciones, que no sé, por ejemplo, hoy tendría mi clase a las 6 de la tarde. Entonces así ya eso no hay forma de que se me olvide porque la herramienta me va a estar notificando a menos que ya yo le dé finalizar. Canva. Creo que la mayoría debe conocer Canva como una herramienta de diseño, incluso en la actualidad. Canva nos está ayudando un montón porque tiene la parte de inteligencia artificial donde nosotros podemos decirle que nos cree una imagen, por ejemplo, no sé, una mujer con el cabello negro, pues que sea de tez oscura, que no tenga lentes, que use algunos aretes, que esté bien maquillada, que use un vestido, una falda y que además lleve una frase de porque está ofreciendo una venta de café, por ejemplo. Todo eso nosotros podemos dárselo a Canva y Canva con su inteligencia artificial nos crea la imagen. ¿Qué recomiendo? No recomiendo que se queden con esa imagen para publicarla directamente, pero sí sirve por lo menos de idea o de bosquejo para que el equipo de diseño pueda desarrollarla. Ah, si ustedes consideran que la imagen quedó cumpliendo los parámetros de lo que es la marca, se relaciona con la marca, cumple con las características, no solamente en temas de visualización de imagen, sino también en cómo luce pues el texto, en que sea la misma tipografía. Si cumple con todos esos parámetros, pues bien, entonces comencemos a usarla y a aplicarla. Pero si no, no se los voy a recomendar, porque de verdad que pues suele ser un poco complicado. En el caso de Hootsuite, pues Hootsuite nos permite a nosotros programar incluso todas las publicaciones. Anteriormente era la única plataforma que usábamos para programar publicaciones. Muchos de ustedes me dirán, pero sí, ya la mayoría, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, todas tienen actualmente para que nosotros podamos publicar o programar desde la propia herramienta. Sin embargo, algunos utilizan Hootsuite porque les permite tener todo mapeado. Si yo voy a utilizar Facebook, yo tengo que entrar y programar en Facebook y dejar que todo esté listo. Si, por ejemplo, en el caso de los Reels, mucho ojito con esto, yo no recomiendo que ustedes programen Reel desde Facebook. ¿Lo podemos hacer? Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes, la lista de los trends, que a nosotros nos ayuda muchísimo para potenciar el alcance de nuestras publicaciones en temas de marketing de contenidos, no nos ayuda tanto cuando lo hacemos desde Facebook. Porque Facebook tiene una lista totalmente distinta de trends o de canciones. En cambio, ¿qué pasa? Si nosotros lo hacemos desde la misma plataforma de Instagram, recuerden que ella al subir y ustedes le dicen opciones de música, ella le va a aparecer en la lista y les va a dar una lista incluso que les dice la cantidad de reproducciones que tiene cada reel. Ella incluso asocia recomendaciones según los audios que usemos en la cuenta. Tienen dos opciones y quizás también se preguntarán, profesora, pero en algunos casos, por ejemplo, yo tengo un audio que puede ser así como esta conversación, donde ya está locutado. Y yo tengo una música de fondo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? En ese caso, ustedes entran a la plataforma, suben el reel y donde aparece el icono de musicalización, ustedes ingresan, se le va a desplegar la lista de canciones, seleccionan la que tenga mayor tendencia, se meten nuevamente arriba, hay un circulito que dice controles y tiene tres rayitas. Al ingresar a esa parte, ustedes pueden llegar allí y poner volumen de tendencia en uno, no lo pongan en cero, en uno, y que el volumen real del video esté en 100. De esta manera nosotros estamos jugando con la plataforma. Estamos utilizando nuestro propio contenido, porque si yo le doy 100 al sonido original, perdón, al sonido que estoy colocando en plataforma, obviamente mi sonido original, mi voz, todo lo que yo haya usado se va a perder en medio de ese sonido. Entonces, lo que sí le estoy diciendo a la plataforma es, epa, estoy usando el audio en tendencia.
que cuando una vez lo suben, ustedes se van a dar cuenta que aparece arriba, que la música es la que está en tendencia, pero el audio que estamos usando es el original. De esa forma podemos, en cierto modo, engañar a la plataforma y al mismo tiempo podemos dejar todo check para que así podamos estar en tendencia con nuestro reel, el que hemos subido. Cosa que no podemos hacer si subimos el reel desde Facebook para que aparezca en Instagram. Si subimos el reel desde Facebook para que aparezca en Instagram, vamos a utilizar algunas de las musicalizaciones que nos trae la misma plataforma de Facebook. Que ojo, no son las mismas que funcionan como tendencia en Instagram. Tengan mucho cuidado con eso. En el caso de Zenrash, Zenrash es una plataforma súper útil porque Zenrash nos permite a nosotros visualizar todo el panorama. Zenrash es una de esas plataformas que tiene un periodo gratuito de 7 días y yo recomiendo que lo usen. Incluso hay personas que suelen crearse varios correos electrónicos. Buenísimo, porque eso les va a servir de apoyo. Ustedes ingresan a Zenrash, le dicen iniciar sesión, y Zenrash les va a desplegar un montón de contenido que va para herramientas de SEO, herramientas de marketing de contenido, dice tal cual, marketing de contenidos, herramientas de pauta publicitaria. ¿Qué permite hacer Zenrash? Por ejemplo, no sé, ingreso a mi página web que es Amazon, ingreso a Amazon dentro de la plataforma. Él me va a decir cómo está Amazon en la actualidad. Me va a decir incluso si tengo algunos competidores similares. Si ya yo tengo mapeados mis propios competidores, yo le puedo decir, estos son mis competidores y los agrego. Y ella los va a sumar. Es tan importante Zenrash que nos puede llegar a decir incluso con precisión cuáles son, por ejemplo, las palabras claves que utiliza en pauta publicitaria nuestra competencia. Con exactitud nos puede decir incluso pues cómo está posicionada y cuáles son pues el tiempo, cuál es el tiempo que lleva la competencia utilizando pauta publicitaria, en qué mes usó pauta publicitaria, cuándo dejó de usarla. O sea, la plataforma pues suele darnos bastante información útil para nosotros poder mejorar toda nuestra estrategia de contenido, que es lo que nosotros buscamos. Porque acuérdense que mientras más información de la competencia tengamos, mejor vamos a poder trabajar nuestra propia estrategia. Porque sabemos que, por ejemplo, a la competencia le está funcionando. Vemos que entramos a la biblioteca de anuncios y a la plataforma le está funcionando muy bien sus anuncios. Yo quiero ver cómo los viene desarrollando para así poder pues tratar de trabajar algunas palabras claves o algunos temas que vayan asociados a lo que yo voy desarrollando. Entonces, bien, voy a ir un poco a Zenrush y allí voy a encontrar toda esa información. También tenemos un icono o una extensión de Chrome que llamamos Grammarly. Grammarly nos permite a nosotros incluso hacer correcciones de texto. En algunas ocasiones podemos tener algún error ortográfico, podemos tener incluso temas de gramática que la misma herramienta nos corrige. Ella nos marca en rojo y nos va a indicar pues si la oración está bien escrita. Por ejemplo, hay personas que utilizan mucho en base a. Inmediatamente la plataforma nos dice en base a y nos tacha en rojo y nos dice con base en. Ella inmediatamente nos va a hacer este tipo de cosas. Es sumamente útil y pues nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando todo, incluso para que por supuesto no vayamos a quedar mal con errores de este tipo delante de la marca. Language Tool es una herramienta de lenguaje que también es una extensión de Chrome. No sé si están, si despliego aquí, lo pueden ver la extensión, las extensiones que tengo, no sé si las pueden ver. Me confirman por el chat, por favor. Me confirman por el chat. Pueden ver ok, perfecto. Entonces, una vez que ustedes entran aquí, aquí miren que yo tengo aquí, de hecho tengo varias, que pueden utilizar. Esta es la de corrector ortográfico de Language Tool. Ustedes la habilitan, le van a dar para que esté todo habilitado. Y una vez que ustedes están escribiendo en su pantalla, ella también le va a ir haciendo marcas de cómo vienen desarrollando. Entonces, de esa forma, pues ella es una herramienta, así como se llama, herramienta de lenguaje, que nos va también a ayudar con temas de ortografía. Son dos herramientas que en la actualidad todo aquel que trabaja con marketing de contenido sí o sí debe manejar. Y se instalan muy fácilmente. Ustedes agregan Grammarly en Google y les dicen extensión de Chrome y ella inmediatamente se las va a... Ay, no se visualiza, dicen los demás. Ve, buen punto. Mm, pero si yo la muestro aquí, debería visualizarla. No sé si por un tema de que esté... Bueno, vamos a buscarla acá. Veamos qué es Grammarly. A ver, language.
Tool, extensión, extensión. Corrector gramatical para Chrome. Y ustedes aquí le van a decir, añadir a Chrome, es gratuito e inmediatamente va a aparecer allí y ella les va a decir, mira, gramática, ortografía y estilo, encuentra herramientas, errores, es una habitual herramienta obviamente de escritura, incluyendo incluso el manejo de estilo, que es muy importante. Funcionan en los principales navegadores, es multilingüe por naturaleza, incluso ustedes pueden cambiar de idioma si así lo desean. Entonces funciona, pues, como dice acá, en cualquier sitio web. Si, por ejemplo, ustedes están utilizando alguna herramienta como eh, Deep, por ejemplo, que hace traducciones, ella inmediatamente les va a colocar, fíjense aquí cómo lo va haciendo, les dice prompt, y ella en ese aspecto incluso les dice si, por ejemplo, en algunas ocasiones estamos escribiendo súper rápido y repetimos el D, I, con, que suele ser muy frecuente, ella nos va a marcar e inmediatamente nosotros podemos hacer la corrección. Lo mismo aplica para el caso de, pues, Grammarly y todas y cada una de ellas. Es mucho, mucho más sencillo. En el caso del planificador de palabras claves de Google, también ese lo pueden encontrar utilizando los 9 puntitos que aparecen en su pantalla, donde aparece el correo que tenemos generalmente asociado a Google, y allí vamos a ingresar, se llama planificador de palabras claves de Google o keywords, también pues podemos encontrarlo de esa forma, dependiendo del idioma en el que ustedes tengan configurada su herramienta de Gmail, y allí lo van a poder encontrar. No hay ningún problema, es súper sencillo. Y también les da una lista de todas las palabras claves que van asociadas a su marca y que nos pueden ayudar a posicionar mejor el tema del contenido dentro de la estrategia. Continuemos acá. Veamos que, ¿cómo crear una estrategia de marketing de contenido? Vamos a ver, como les dije, paso a paso, incluso con algunos ejemplos en el caso del B2C y en el caso del B2B. Veamos primero, que la fase es tener, por supuesto, nuestras metas claras, alinear el contenido con los objetivos de negocio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos productos, tenemos una crema de manos, tenemos productos como la marca Avon, Essica, Level, pues entonces allí tenemos maquillaje, tenemos cremas, tenemos N cantidad de productos para hombres y mujeres. Resulta que ellos necesitan impulsar más, por ejemplo, el maquillaje de mujeres, pero resulta que nosotros hemos estado trabajando el contenido en artículos para hombres. Entonces la parte comercial nos dice, tu contenido no se está asociando con los objetivos del negocio. Para mí como negocio, como empresa, es importante que tú puedas visualizar todo el tema de mis contenidos de negocio asociados en lo que el público está viendo, porque yo necesito que se venda esto. No necesito que me sigas vendiendo un producto que ya sale de la lista. Yo necesito que mostremos un producto nuevo que aún la marca no logra posicionar dentro del mercado. ¿Qué pasa con esto? Que una vez que nosotros definimos los objetivos, estas metas pueden aumentar mejor todo el tema de la visibilidad, incluso mejorar el SEO. ¿Por qué mejorar el SEO? Porque les repito, el SEO es la búsqueda, es el encontrar el contenido orgánico que una vez que se trabaja de forma adecuada nos permite posicionarnos sin tener que pagar pauta publicitaria dentro de los buscadores. Además de eso, nos permite generar leads, porque con eso, si nos encuentran mejor y más fácil, pues de allí vienen los leads que las personas escriban y quieran más información o quieran adquirir directamente un producto. Y por supuesto, esto trae que se incrementen las conversiones. Una vez que tenemos leads, tenemos más conversiones. Y de allí que obviamente el equipo comercial esté mucho más feliz. Cada objetivo debe ser SMART. Recordemos que SMART significa específico, medible, alcanzable, relevante y determinado con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mi objetivo es mejorar el posicionamiento de la marca Level en mejorar el posicionamiento de la marca Level en 20%, eh, en mejorar el posicionamiento de la marca Level en 20% en 2 meses. Estoy siendo específica porque le digo que quiero mejorar el posicionamiento de la marca. ¿Con qué? Con posicionar, mejor quiero medirlo. ¿Y cómo lo voy a medir? Con que sea el 20%, que además me hace alcanzable, porque ya he revisado que pues es bastante, me permite ser relevante y con un tiempo determinado porque estoy incluyendo allí que va a ser en 2 meses. Tenemos algunos ejemplos. B2C, por ejemplo, si es la marca en B2C, tenemos una tienda de ropa online, puede tener como objetivo aumentar el tráfico web en un 20% mediante blogs y redes sociales con la meta de incrementar las ventas. Incluso aquí, en este ejemplo, deberíamos agregar en 2 meses, en un mes.
faltaría allí agregar un tema de tiempo para que seamos mucho más precisos. En el caso del B2B, una empresa de software para gestión de proyectos podría fijarse el objetivo de, y aquí vamos, generar 100 nuevos leads o 100 leads mensuales a través de webinars educativos y libros blancos. Aquí también le tendríamos que agregar el tiempo en tantos meses. Porque siempre es importante, porque así nosotros cuando hacemos la medición, pues vamos a poder ver que estamos haciéndolo en el tiempo en el que nosotros lo estimamos. Porque, por ejemplo, yo desarrollo mi estrategia y digo que esto va a pasar en un mes y veo que pasó el mes y yo no he llegado ni siquiera al 50% de lo que ofrecí, entonces tengo que reformular mi objetivo, porque no estoy cumpliendo con los parámetros de lo que haya indicado dentro de los objetivos de la estrategia. Por eso es importante que siempre sí o sí podamos ir midiendo este tiempo. Tenemos que conocer a la audiencia. Cuando hablamos de conocer a la audiencia, esto es definitivamente uno de los factores fundamentales. Les ha pasado o les va a pasar seguramente que les va a tocar quizás, si no es en sus propios emprendimientos, algún cliente, donde a veces pues llegamos a pensar que nuestro público objetivo, y pasa mucho, por ejemplo, con las marcas de niños, que algunos o algunos CEOs o algunas direcciones dentro de la misma empresa suelen creer que el contenido o el lenguaje tiene que ser un poco infantil porque mi público objetivo pues son niños. Sí, mi público objetivo son niños, pero como les dije anteriormente, los decisores no son los niños. Por ejemplo, en el caso de las marcas como Infanti, que vende cosas para bebés pues recién nacidos, 2 años, 3 años máximo, sabemos que esos no son los compradores o no son ni siquiera los decisores. ¿Por qué? Porque un niño de 5, 6, 7 años ya puede ir diciendo, mamá, me gusta esto, quiero esto. Pero los niños antes de no lo pueden hacer. Por lo tanto, allí los decisores sí o sí van a ser sus papás. Entonces nosotros tenemos que tener claro quién es ese público objetivo. ¿Y qué hacemos? Crear buyer personas. ¿Qué son los buyer personas? Son unos perfiles semificticios que nos representan al cliente ideal. No me voy a tardar en esto porque en la próxima clase vamos a ver detalladamente cómo se crea un buyer persona y todos los tipos de buyer persona que existen, porque no es uno solo, pueden ser muchísimos. Entonces, ellos nos van a representar a nuestro cliente ideal. ¿Qué se toman en cuenta? Un montón de factores como la demografía, los intereses, comportamiento, incluso los pain points o puntos de dolor. ¿Qué son los puntos de dolor? Recordemos que es aquello que la persona necesita, que es aquello que lo hace vulnerable, es aquello que le crea incluso a esa persona un problema y yo necesito solventarlo con mi producto. Ese análisis ayuda a entender qué tipo de contenido es el que va a ser más valioso para mi público objetivo. Vamos a ver algunos ejemplos. En casos de B2C, un gimnasio, por ejemplo, puede crear contenido dirigido a jóvenes entre 20 y 35 años que están interesados en ser fitness, con temas que resuelvan dudas comunes como dieta, rutina de ejercicio, cuáles son los entrenamientos correctos. Sabemos que pues este tipo de cosas son las que tienen el tema que se trata mucho allí pues de cómo yo encuentro qué es lo que quiere saber, por ejemplo, esta persona fitness. Aquí en comentarios nos dice Mariela, pero compran las mamás. Claro, a eso es a donde vamos, Mariela, que las que compran son justamente las mamás. Los decisores no son los niños. Por eso nosotros tenemos que hablarle en este caso a esas mamás. Si el ejemplo del B2C, en este caso, fuera una tienda para niños, yo tengo que hablar de, por ejemplo, cómo, no sé, esos gimnasios que venden para bebés va a ayudar a que el niño mejore su elasticidad, su postura, se mantenga en entretenimiento por mucho más tiempo, mientras mamá puede hacer, pues, no sé, sus rutinas diarias. ¿Por qué? Porque yo necesito hablarle a mamá. Mamá necesita que su hijo reciba el tratamiento adecuado y que además ella pueda, en cierto modo, liberarse un poco mientras el niño puede jugar allí. Entonces estoy cumpliendo dos funciones. Si es justamente eso el tema al que hacemos referencia. Ahora bien, otro ejemplo acá, para el caso del B2B. Es una consultora de negocios y puede crear contenido dirigido directamente a sus CEOs o directores financieros, con focos en temas con la optimización de recursos o nuevas regulaciones fiscales que afectan la industria. Son dos puntos que hablamos de optimización de recursos, que a todo directivo le encanta, y las nuevas regulaciones fiscales que pueden afectar la industria. Aquí nos dice, buenas tardes, al iniciar un plan de marketing es recomendable crear como mínimo 4 perfiles de buyers personas. No, es que los perfiles no se crean como mínimo 4. Los perfiles van a depender del tipo de marca. Ahorita
Incluso vamos a ver un ejemplo con respecto a eso. En el ejemplo que vamos a ver de la estrategia les voy a mostrar. ¿Puedo utilizar Figma para realizar un esquema de marketing de lo que quiero hacer? Claro, claro que lo puedes hacer. Un momento. Figma nos puede ayudar a desarrollar el esquema que nosotros queremos desarrollar y ver cómo lo vamos a tener. Sin embargo, no es el que nos va a dar el go final al momento de desarrollar la estrategia y ya vas a ver por qué. Cuando veamos ahorita todo el esquema, vamos a entender por qué Figma no nos va a ayudar exactamente a crear la estrategia. Veamos acá, tenemos la investigación de palabras clave. Ya les mencioné cómo podemos buscar todas las palabras clave. Aquí tenemos, incluso lo menciono, el Google Keyword Planner o el planificador de palabras claves, que son útiles para encontrar todos estos elementos relevantes. Es todo lo que está buscando de mi marca para que yo pueda colocar justo esas palabras claves que una vez, y pónganse ustedes en ese zapato, pues, y pongamos el ejemplo, usando la palabra zapato, zapatos de caballero. Ustedes colocan zapatos de caballero, inmediatamente le van a aparecer algunas marcas que esas marcas están utilizando justamente esas palabras claves para mejorar su posicionamiento. Entonces, de allí va que podamos utilizar. Ejemplos. Una marca de cosméticos puede enfocarse en palabras claves como mejor crema hidratante para piel seca. ¿Para qué? Para crear contenido que atraiga a esos potenciales clientes. Una marca B2B, por ejemplo, que es un proveedor de soluciones de ciberseguridad, podría enfocarse en términos como proteger datos en la nube o mejores prácticas de seguridad informática, atrayendo así a los gerentes de TI o de tecnologías de la información, que son generalmente los que tienen el poder de decisión para comprar este tipo de producto. De eso va el punto. Ahora bien, elegir formatos y canales. Cuando nosotros hablamos de elegir los formatos y canales, es lo que ya hemos incluso venido conversando en las dos clases anteriores. ¿Cuáles son los formatos que nosotros podemos utilizar? Ya vimos incluso en la clase pasada el montón de formatos que nosotros podemos tener. Blogs, videos, ebooks, productos, podcasts, tenemos los webinars, tenemos una gama de diferentes formatos que nos van a ayudar muchísimo a poder distribuir mejor todo el contenido que tengamos. Y también, sobre todo, mucho cuidado con esto es dónde está mi audiencia para que yo lo pueda colocar ahí. Ejemplo, en la actualidad conocemos a la generación llamada incluso generación de cristal. Esa generación suele leer muy poco. Ellos suelen incluso usar contenido podcast, usar contenido de video, pero no les gusta muchísimo leer. ¿Quiénes suelen leer? La generación que va de 44 incluso a más. O quizás algunos de la generación de 35 a 44 todavía podemos encontrar allí bastante lector. Entonces, si nosotros tenemos que esa es parte, que esos son parte de nuestro público objetivo, nosotros tenemos que saber a dónde lo vamos a distribuir. Recuerden siempre, sí o sí, conocer al público objetivo nos va a decir cómo es que nosotros debemos trabajar a la marca. Ejemplos, un B2C es un e-commerce de moda y podría utilizar Instagram y YouTube para mostrar videos tutoriales de estilo o reseñas de productos. Si somos un e-commerce de modas, incluso podemos hacer reels en Instagram que van desde cómo puedes utilizar este outfit. Y resulta que combinas, obviamente es la misma ropa del e-commerce, un jeans con alguna casaca, alguna chaqueta, con algún polo o camiseta por dentro. En el caso de YouTube también, incluso esto se combina mucho y se hacen alianzas en colaboraciones de marca, por ejemplo, con alguna marca de maquillaje donde le digamos cómo puede combinar su outfit y al mismo tiempo cómo podría maquillarse para X ocasión. Y allí agregamos dos tutoriales al mismo tiempo en colaboración de marca, que el resultado va a ser impresionante, porque créanme que ese tipo de contenidos es el que funciona bastante dentro de las plataformas. También tenemos la empresa B2B. Una empresa B2B, en un ejemplo de un B2B, pues encontramos que una empresa de servicios de consultoría puede utilizar LinkedIn. ¿Por qué LinkedIn? Porque ya les he comentado que LinkedIn es la herramienta, es la plataforma predilecta para trabajar en B2B. Si yo quiero conectar con otra, yo como empresa o empresario quiero conectar con una empresa, ese va a ser el principal canal donde yo tengo que entrar. Me dirán, ¿y por qué no Facebook o Instagram? Porque Facebook o Instagram se han vuelto muy B2C. Puede incluso, vamos a mencionar una empresa grande de categoría mundial como SGS. SGS es una empresa pues que tiene pues compañías en diferentes países del mundo.
y ella va netamente a otras empresas, o por ejemplo Orica, que también es una empresa mundial. Son empresas que tienen pues posicionamiento en Latinoamérica y en otras partes del mundo y ellos buscan llegar a otras empresas para que puedan adquirir sus productos o servicios. La mejor forma de ellos llegar es a través del contenido en LinkedIn. Fíjense que, por ejemplo, incluso ambas marcas, lo puedo decir por conocimiento, trabajan que su contenido en LinkedIn siempre va dirigido a empresas, tipos de productos que venden, trabajan mucho la parte de colaboradores de marca, de colaboradores de la empresa. ¿Por qué? Porque los colaboradores de la empresa me hacen ver cómo es la empresa por dentro. Si yo conozco la empresa por dentro, eso a mí, como empresario que quiere, por ejemplo, trabajar en alianza con con cualquiera de esas dos marcas, saber que pues tienen una buena organización interna y si tienen una buena organización interna, eso habla bien de lo que pueden dar hacia afuera. De esa forma eso me genera confianza, me genera seguridad y yo voy a poder manejar mejor todo. Y también puedo trabajar los webinars para conectar con ellos, pues son sus principales canales de distribución para captar leads y sobre todo poder educar a la audiencia. Hasta aquí vamos claros. Aquí nos dicen, perdón, hoy en día es conocer a qué público te diriges porque la mayoría se van más por los videos y que sean más dinámicos y creativos, más que leer. Correcto, Claudia, es que de hecho, si ustedes se dan cuenta y tenemos dos opciones, cómo hemos migrado en la actualidad. Hasta el año pasado, por ejemplo, solamente veíamos videos. Y los videos, recuerden que no tenían ningún tipo de subtítulo. Algunos empezaron a incorporar algunos como palabras claves dentro de los temas. Pero si se dan cuenta en la actualidad, ahora todo el video es subtitulado. ¿Qué pasó allí? Que anteriormente las personas preferían escucharlo y y no le iban viendo mucho, sino solo iban escuchando. ¿Qué pasa ahora? Y seguro se tienen que poner en sus zapatos. Les ha pasado un montón, incluso estoy segura que más de uno lo hará mientras está en la clase también, porque hay que ser honestos, o están en reuniones de trabajo y ustedes están consumiendo Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok y mutean el sonido del video, pero van leyendo lo que les va diciendo. Por eso es que en la actualidad todo ha cambiado y nosotros tenemos que irnos adaptando a esas nuevas tendencias. A que si ahora nos dice que el video debe ser subtitulado, porque las personas suelen escucharlo en silencio, entonces yo tengo que mantener los subtítulos. Que sean más cortos también, sí. Sí o sí los videos tienen que durar 30 segundos o menos. Los invito a que ustedes, si manejan plataformas en la actualidad, ingresen a ver los tiempos de duración. Seguramente les va a decir que hasta el segundo 7 suele haber un corte, que es donde nos dice que hubo el mayor tiempo de visualización. ¿Y por qué pasa esto? Por eso es que es importante que en los primeros 7 segundos yo les diga el gancho del video. Yo usé esta es la fórmula que nadie te ha dicho para, no sé, esta es la fórmula que nadie te ha dicho para crear contenido. Invento. Entonces, la gente va a quedar así como con duda y van a querer ver un poco más del video. Luego, quizás perdamos un poco el enganche. Suele pasar, pero las personas van a terminar de verlo. Va a captar la atención. Por eso es muy importante que esos primeros 5 a 7 segundos sea el gancho de retención. Pasa mucho incluso en la parte médica que suelen hacer videos bastante amplios. Los videos tienen que ser bien cortos. La recomendación siempre va a ser que el video no sea máximo de 30 segundos porque si no, no va a funcionar. Incluso en temas de pauta publicitaria, diferente a esos videos que vemos de creaciones de campañas específicas que se utilizan en el canal tradicional, como por ejemplo en televisión, donde sí o sí el video suele ser mucho más largo, pero ojo, fue un video que está creado para televisión y se replica en redes sociales. Allí la comunicación es totalmente distinta, porque incluso como usuario lo he visto en televisión y, ese comercial lo vi en televisión, voy a terminar de verlo. Y lo terminas de consumir en las redes sociales o ¿por qué? Porque bueno, en televisión no lo puedo retrasar como me va a pasar, que lo puedo hacer dentro de la plataforma o la red social. Por eso es que nosotros allí sí tenemos que tener mucho cuidado con ello y considerar pues que dentro de eso el formato es adaptarlo a lo que realmente pues mi público quiere ver, leer o escuchar. Ahora bien, creamos un calendario editorial. Algunos se preguntarán por qué vamos a crear un calendario editorial. Es importante mantener un calendario editorial donde nosotros veamos
cómo estamos trabajando todo nuestro contenido. Incluso planificar la frecuencia de las publicaciones. ¿Por qué la frecuencia? Y ustedes me dirán, ¿es recomendable publicar todos los días? Depende. ¿Es recomendable publicar una vez o dos veces a la semana? Depende. Y todo depende de qué, del tipo de producto o servicio, del tipo de marca que nosotros estemos en ese momento manejando o del tipo de marca que nosotros poseamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen marcas del B2C que, pues, comidas, restaurantes, eh, ventas de comida en general, pues, eh, como supermercados, que suelen publicar todos los días e incluso hasta con una frecuencia de publicaciones en el día. Pero, ¿qué pasa con esta frecuencia de publicaciones? Que en ocasiones, por ejemplo, las marcas suelen publicar 2 a 3 veces al día y esas publicaciones suelen tener pauta publicitaria. ¿Por qué? Porque si yo las dejo en orgánico solamente, el algoritmo no va a saber cuál está haciendo, a cuál le va a dar prioridad, cuál es el contenido más importante para mi público. Tienen que darle unas horas para que él pueda jugar con ello. Pasa que este tipo de marcas que utilizan esas publicaciones con muchísima frecuencia generalmente trabajan de la mano con pauta publicitaria para todas. O sea, todas y cada una de las publicaciones que ellos van subiendo las están colgando a través de pauta en el caso de Meta. En el caso de TikTok, sí, difícilmente lo trabajen con pauta. En algunos casos, en otros también, sí le van a agregar pauta publicitaria, pero en su mayoría lo trabajan con contenido orgánico. ¿De qué va a valer esto? Bueno, además de eso, de poder crear y de manejar el contenido con una frecuencia o no, podemos coordinar con el equipo y mantener la calidad del contenido. Mientras menos contenido, mejor es la calidad. Sí, Alexander nos pregunta si tenemos un calendario como plantilla. Sí lo tengo. Silvia me va a recordar para podérselo enviar y que les sea remitido a ustedes, pero sí lo tengo. Con mucho gusto se los voy a compartir. Para el B2C, en este caso del ejemplo del editorial, tenemos una tienda de alimentos saludables que puede planificar publicaciones semanales en su blog sobre recetas y consejos nutricionales. ¿De qué va esto? No solamente nosotros vamos a crear un calendario para lo que son las redes sociales como tal, también es válido que lo creen para el blog, también es válido que, por ejemplo, no sé, la tienda de alimentos saludables, viene el mes dedicado a la diabetes. Entonces, en el mes dedicado a la diabetes, nosotros vamos a tener varios ponentes haciendo webinars acerca de alimentos saludables, de consejos nutricionales o recetas que pueden consumir las personas que tienen diabetes. Es importante que nosotros justamente esos webinars lo tengamos planificados. Por ejemplo, recuerdo una marca muy famosa de electrodomésticos que ellos, su equipo de marketing interno, a nosotros como agencia nos entregaba un calendario de todo el año. Ellos incluso en ese calendario mapeaban, por ejemplo, una marca que es de origen japonesa, y ellos mapeaban dentro de su calendario el Haino Shi, que es una fiesta que celebraban en Japón, y aún y cuando la marca, en ese momento nosotros no manejábamos la marca para ese país, en las sucursales en Latinoamérica esta comunicación era obligatoria. Incluso se atrevían porque vendían equipos como televisores, llegaban y nos mapeaban los partidos de fútbol de cada país y los partidos de fútbol, pues incluso de la Liga Española, pues para que nosotros pudiéramos crear contenido de campañas especiales para esos días. Por eso es importante el calendario editorial. Por un tema incluso también de las efemérides. Si algo sí o sí les puedo asegurar es que las efemérides funcionan muy bien dentro de las estrategias. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, no es decir, eh, hoy celebramos el día de la abeja. Eh, felicidades a las abejas, porque hay marcas que, créanme, hacen eso, aunque les parezca gracioso. Pero de eso no va el punto. Sí, por allí enviaron una carita sonriendo. Sí, créanme que podemos ver cosas increíbles dentro de las redes sociales. ¿De qué va que nosotros en la actualidad podamos hacer alguna efeméride? De poder asociarla a un dato curioso. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de los cruceros en el Amazonas, que utilizan mucho este tipo de contenido. Entonces, ellos sacan efemérides por, pues,
de animales con mucha frecuencia. Hace poco, particularmente no me gustaba, pero era el día de la serpiente. Entonces, ¿qué podíamos hacer con eso? Pues buscamos incluso una leyenda que hay acerca, que hay en el Amazonas acerca de las serpientes. ¿Y cómo lo manejamos? Pues nosotros llegamos y agregamos pues todo el tema de la leyenda asociándolo al efeméride. O, por ejemplo, en algunos casos hemos colocado, cuando hablábamos, por ejemplo, de las especies de monos, hemos colocado esos monos, pues, ¿cuántas especies de monos existen en el Amazonas? Estamos dándole a nuestro público eh, todo un tema de conocimiento. No es solamente decir es el día de, es qué es lo importante de este día, cuál es el aporte que nosotros como marca vamos a hacer ese día. Darwin nos dice, si es una empresa de miel, quizás sirva. Claro, es que podemos colocar que, o sea, una efeméride por el Día de la Abeja. Claro que sí, pero ¿cuál es la importancia? O sea, ¿de dónde va? ¿Sabías que, no sé, se necesitan tantas abejas para crear el panal de miel? O sea, es ese dato extra que le vamos a dar a nuestra audiencia para que se quede en el post. Fíjense ustedes y los invito a que revisen incluso acerca de ello. Toda la polémica que se ha creado acerca del Día Internacional de la Mujer. Las marcas, muchas, para no decir todas, han reformulado su comunicación con respecto a decir feliz Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a la historia de este día van a ver que eso fue una empresa donde muchas mujeres lamentablemente fallecieron por una causa. Entonces, se ha hablado de, hay un día de decir feliz día, hay algo que celebrar cuando hubo tantas muertes detrás de eso. Entonces de allí que incluso se crea una polémica en la actualidad, es un tema muy álgido dentro del mercado, por lo que es importante que ese día se trate con una postura. Cuando los días suelen tener este tipo de dinámicas que se vuelven tan controversiales, las marcas tienen que estar a favor o en contra, o no digan nada. Pero lo que nunca les voy a recomendar como creadores de marketing de contenidos es que la marca sea tibia, como dicen por allí. La marca va a quedar en medio. La marca o está a favor o está en contra. Lamentablemente ahí decimos o es blanco o es negro, pero un gris en momentos de controversia no debemos tener. Porque, pues, incluso pasa, por ejemplo, me pasa mucho en clases de marketing político, donde es como decir, estás a favor o estás en contra de X candidato, X partido, pero no puedes estar en medio de los dos. ¿Y por qué no puedes estar en medio de los dos? Porque es una postura tan controversial en muchas ocasiones que puede hacerle daño a cualquiera de los dos bandos. El que está de este lado, de los que están a favor, se van a ir en tu contra y los que están del otro lado pueden irse en tu contra o definitivamente no decir absolutamente nada. Está en esa, en poder jugársela. Por eso es que allí las marcas deben evaluar muy bien cuál va a ser su postura ante temas tan controversiales como este. Hablamos de la producción de contenido, que va asociado a lo que veníamos mencionando. ¿Y qué es importante aquí? Bueno, que investiguemos, todo debe ser investigado. Si bien en la actualidad tenemos herramientas como la inteligencia artificial, como el caso de ChatGPT, de Gemini, hay un montón de herramientas que nosotros podemos utilizar para crear un contenido, o mejor dicho, para producir el contenido. Lo que yo nunca voy a recomendar, y ya se los dije anteriormente, es que ustedes, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, le digan eh, qué son las voladuras para minas. Y ChatGPT les va a dar N cantidad de información para una marca X. Esa marca X tiene un concepto acerca de qué son las voladoras para minas, un concepto que está relacionado a sus valores, a sus principios, a su misión. Y por eso nosotros, si es que le vamos a ir a preguntar a ChatGPT, por lo menos tratemos de alimentar la plataforma, por lo menos tratemos de que la plataforma conozca a la marca, pero no se lancen a dejarla así en el aire porque no es bueno. Por ejemplo, aquí nos dice Claudia, es una postura muy controversial porque es la mayoría que opina o juzga o está contigo por la publicación. Exacto, Claudia. Esto va en referencia al tema que veníamos conversando y es justamente de eso que vamos, Claudia. Es importante que sí o sí sepamos y tengamos muy claro qué es lo que nosotros queremos hablar o decir acerca de determinado tema, porque puede jugarnos en contra. Incluso estoy segura que en algún momento se han topado con noticias donde, pues, acerca de una marca que fijó una postura con determinado día, determinada publicación, determinado tema, inmediatamente se le hace una avalancha y se le va a crear una crisis que va a haber que gestionar o a la que quizás algunos ya estaban preparados para ello
Incluso, y hay que decirlo con muchísima propiedad, algunas marcas se buscan que se ganen este tipo de controversias, porque les dije la vez pasada en la clase anterior, que hablen miel, que hablen bien o mal, pero que hablen. Eso también lo hacen las marcas. Cuando hablamos de la producción de contenido, es importante que nosotros tengamos un alto estándar de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser uno más del montón. Hoy, por ejemplo, les hago un ejemplo ocurrido en este día. Tenemos un cliente que vende unos tipos de cremas o salsas, como ustedes los conozcan. Entonces, hablábamos de que usan de verdad pues en este caso para la preparación, son muy premium sus ingredientes y nosotros lo decíamos, destacábamos esa parte. Y además de todo, pues en otra publicación estábamos haciendo mención a jugar con las etiquetas que se usan muchísimo en CapCut, como son, por ejemplo, la del panda o la de un perrito. Y él nos dijo dos cosas. Mi marca, yo no puedo decir que mi marca es premium ni que es stock, porque eso lo dice cada quien cuando la pruebe. Y todos quedamos así como que, o sea, si tú mismo, que eres el dueño de tu marca, no te la crees, ¿cómo tú esperas que los demás se la crean? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros produzcamos ese contenido, nosotros le demos la calidad que merece. Recuerden que nosotros somos autoridad en nuestra marca, autoridad en nuestro nicho. Si nosotros no decimos eso, pues los demás, si nosotros no nos la creemos, créanme que los demás no lo van a creer. Nos decía que, por ejemplo, no podíamos o no debíamos usar los trends de esas etiquetas porque habían temas de derecho de autor y nosotros le explicábamos que en ese caso no se rompía el derecho de autor porque pues son trends que están hechos para eso, para que los podamos utilizar y que era algo que funcionaba bien con las marcas. Ah, pero es que mi marca no es como todas las marcas. Exacto, es que no todas las marcas han habido, o sea, les decíamos, ha habido un montón de trends al que nosotros no nos hemos sumado, que no van con la marca. Pero este en particular, por el tipo de sonido, por el tipo de audio que se está usando, cala muy bien con la marca. No, yo no soy uno más. Entonces, era un cliente que pues es muy tradicional, no comprende de este tipo de estrategias para mejorar nuestro contenido y es algo con lo que seguramente ustedes se van a topar, pues, porque resulta que no todo el mundo va a estar a gusto con poder hablar o decir algo acerca de su marca. Pero sí les digo, no caigan en esos errores. Hablar de que nuestras marcas son premium, son top, sí o sí nos hace autoridad en el mercado. No estamos ni siquiera diciendo que sea, no estamos quedando mal, porque a menos que ustedes me digan que la marca de verdad, no sé, en temas de sabor, si es una marca que se consume, pues sabe horrible. Si es que, no sé, su olor es terrible. Si es algo que voy a colocar, o sea, si, por ejemplo, si es una crema para el cuerpo, me puede provocar urticaria. No sé, pues me invento. Pueden haber un montón de razones. Pero sí es importante que nosotros le demos a la marca el valor que merece. Porque repito, esa frase de si yo no me la creo, que soy quien maneja la marca, ¿cómo pretendo yo que mi público objetivo me crea? Yo tengo que creer y saber y estar convencido y seguro de que mi marca es lo mejor, de que mi marca es lo que tú realmente vas a querer consumir. Lo vimos en la clase pasada, cuando hablábamos del tema de vender y de cómo vamos a vender, pues siempre destacando por qué tienes que comprar mi marca. Y yo te voy a decir que vas a comprar mi marca porque mi marca es premium, porque mi marca es top, que no es una más del mercado. Y allí la importancia de que nosotros podamos alinear esto. En el caso de los B2C, por ejemplo, una empresa que fabrica maquinaria industrial puede producir libros blancos que detallen estudios de casos sobre cómo la tecnología reduce costos y aumenta la eficiencia. Perdón, y en el caso del B2C, no lo mencioné, era una marca de tecnología de consumo y puede crear videos tutoriales sobre el uso de sus productos que generan confianza en los consumidores. Fíjense ustedes, es muy importante sobre todo ese punto, generar confianza en los consumidores. Continuamos acá. Hablemos ahora de la promoción del contenido. Crear contenido no es suficiente y es importante que lo podamos distribuir de forma eficaz. Pueden ser a través de redes sociales, de campañas de mail marketing, de colaboración con influencers, de publicidad pagada, que nos permite, pues por supuesto, amplificar el alcance. En el caso del B2C, una cadena de restaurantes puede colaborar con influencers locales para que compartan recetas hechas con sus productos en Instagram o TikTok. En el caso del B2B, una empresa de consultoría puede utilizar LinkedIn Ads para promocionar un ebook o artículo dirigido a ejecutivos de alto nivel en industrias específicas. Si se dan cuenta, ambas van de promoción o de influencer. Cualquiera de las dos
nos ayuda a promocionar el contenido de una forma muy eficaz. Finalmente, hablamos de medir los resultados. Y cuando hablamos de medir los resultados, ¿qué es lo importante? ¿Por qué medir los resultados? Usar herramientas de análisis como Google Analytics o HubSpot para medir el rendimiento del contenido es vital, incluso si lo hacen de forma manual. Hay una herramienta, por ejemplo, como Metricool, que a mí particularmente no me gusta cómo nos mide el contenido, no me gusta cómo trabaja, porque la herramienta incluso te suele dar muchos errores, y si alguno lo usa, los invito a que comprueben revisando lo que les dice Metricool y revisando lo que ustedes pueden extraer directamente de la plataforma para que vean cómo allí hay un desfase en métricas que no calzan. Entonces, por eso particularmente prefiero quedarme con, o bien, herramientas que sean creadas específicamente de forma personalizada para poder medir el contenido orgánico, o Google Analytics o HubSpot, que ya pues son certificadas para ello. Incluye las métricas, es importante en temas de tráfico, conversiones, el tiempo en la página, tasa de rebote y leads generados. Ojo, estas métricas particularmente solo las podemos ver a través de herramientas como estas o a través de simplemente Meta en temas de pauta publicitaria, pero no las vamos a poder ver específicamente desde el orgánico. ¿A dónde vamos a nosotros en lo orgánico? Por ejemplo, alcance, impresiones, en el caso de LinkedIn, por ejemplo, clics, me gusta, comentarios compartidos guardados, el engagement rate, que lo podemos sacar, incluso la vez pasada ya conversamos acerca de que viene de una fórmula. Entonces, esas son las métricas que nosotros en marketing de contenidos vamos a medir. En el caso del B2C, un minorista de moda, pues puede medir el impacto de su contenido en redes sociales y va a analizar interacciones, clics, enlaces y ventas resultantes de esa campaña. Y en el caso de B2B, una empresa de software puede analizar la cantidad de leads generados a través de un webinar técnico y su posterior conversión en clientes. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo de estructura de una estrategia de marketing de contenidos. Esta estrategia fue creada para una agencia de viajes específicamente. ¿Y qué vamos a ver? Antecedentes, objetivos generales, análisis de la marca. Vamos a ver un benchmark, vamos a ver la estrategia de redes sociales y finalmente queda la parte de la estrategia creativa. Que la parte de la estrategia creativa va muy asociada ya a la parte gráfica, que esta debería ser el orden. La parte de la estrategia creativa no la vamos a ver nosotros porque eso implica que debería la marca y yo no puedo revelar cuál es la marca. Pero en este caso, hablábamos de cómo comenzábamos la estrategia. Primero, ¿cómo está el rubro de turismo en el país? Como es una marca peruana, decíamos que a nivel de panorama económico el turismo ha mostrado signos de recuperación después de un periodo complejo debido a la pandemia, las manifestaciones y finalmente por los fenómenos climatológicos. En el 2023 el turismo generó 8.300 millones de dólares para la economía peruana, es decir, hubo un aumento allí. En el reconocimiento internacional, en los World Travel Awards 2023, Perú es elegido como destino cultural líder en el mundo y destino culinario líder en el mundo. Entre enero y octubre del 2023 se obtuvo un 54.3% de turistas receptivos de Sudamérica, 24% de Norteamérica, 14.9% de Europa, 32% de Asia y 2.7% de América Central. Las proyecciones, si ven, vamos a pasar del panorama económico al reconocimiento internacional ahora a lo que son las proyecciones del turismo en el país. En Perú se estima que el turismo interno y receptivo, el turismo interno es personas dentro del mismo país que viajan de una ciudad a otra. Receptivos son personas de otros países que vienen a visitar nuestro país como tal. De eso va y por eso la diferencia en los nombres. Entonces decimos que se estima que el turismo interno y receptivo genera una movilización económica superior a los 10.000 millones de dólares para el 2024. Si hablamos de que en el 2023 generó 8.300 millones, quiere decir que vamos a ir superando la cifra, se viene en aumento. Hablamos del relanzamiento de la campaña Marca Perú, que es una que pertenece a una institución del Estado como es PROMPERÚ, y pues en este caso permite que la estrategia de captación del turismo receptivo se vuelva clave. Por lo tanto, va a aumentar la llegada de turistas receptivos al país. El Perú, como sede del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APET, al tener un foro, algún congreso, pues dentro de cada país, eso ayuda a promocionar la imagen del mismo. ¿Por qué? Porque los gobiernos trabajan muchísimo para que el país luzca muchísimo mejor y de esa forma se hace una inversión grande que al país lucir mejor en muchos aspectos, pues el turismo como tal va a incrementar. Entonces de allí la importancia. Decimos ahora, información pro Perú, turista interno. Hablamos de las características de cómo son estos turistas internos y decimos que el 39% de los turistas internos son Gen Y,
que es de 28 a 43, 28% son Gen Z, que es de 18 a 27, y el 39% de ellos son del nivel socioeconómico A, B. Y es importante que el 69% de los turistas internos están en una relación de pareja y 58% de los turistas internos residen en Lima. Y ustedes quizás dirán, ¿y por qué tengo que meter yo allí que están en una relación de pareja? Porque vamos a hablarle a un turista interno soltero, a un turista interno en pareja y a un turista interno que tiene familia. Ya vamos a tener allí tres segmentos. Lo mismo va a pasar con el turista receptivo, soltero, en pareja y el que tiene familia. Si se dan cuenta, ya no tenemos un buyer persona. Y eso va en respuesta a una de las preguntas que hacían en el chat. Estaríamos hablando de que vamos teniendo 6 buyer personas solo por allí. Y entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo al momento de desarrollarlo, tenemos nosotros que mapear una marca. Ahora nos dice, ¿cómo viajan estos turistas internos? 39% viaja con familia, 30% con sus parejas, 16% con amigos. No estábamos contando allí, por ejemplo, en los Valle Personas, los que viajan solo con amigos. Ya hablamos de los que viajan solo, ya hablamos de los que viajan en pareja, hablamos de los que viajan con familia. Y los que viajan con amigos ya quiere decir que venimos llevando 4 Valle Personas solo para turista interno. Hablamos de que el 69% de los viajeros eligen un alojamiento pagado y el tiempo de permanencia, pues en general es de 4 noches. Si hablamos de 4 noches, son 4 noches y 5 días. Las tendencias nos dicen que el 88% de los viajeros viaja fuera del lugar de su residencia, es decir, aquellos que, no sé, residen en la capital van a una ciudad o a una provincia en interno de cada país. El 40% escogerá la macrorregión del centro, el 32% de los viajeros escogerá la macrorregión norte, el 28% la macrorregión sur. Las actividades de turismo urbano son 50%, de gastronomía es 47%, de naturaleza 47% y cultural de 38%, que fueron las más demandadas. ¿Por qué es importante darle durante la estrategia este tipo de datos? Porque muchas veces el mismo cliente no lo sabe. Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar acerca del rubro, le vamos a dar datos que él quizás no tiene mapeado. Por ejemplo, en este caso nos pasaba que ellos no tenían mapeado algunas macroregiones y allí le estábamos dando ese insight que ellos buscaban. ¿Y cuál incluso era nuestra fuente? Y aquí lo colocábamos, PromPerú 2022, siendo PromPerú pues un ente oficial que nos permite usarlo como una fuente fidedigna. Hablamos de información PromPerú, turista receptivo. Las características es que el 26% de los turistas extranjeros de Estados Unidos tienen de 25 a 34 años, el 20% tiene de 35 a 44 años. Y el 77% de los viajeros de Estados Unidos que viaja a Perú es por motivo de vacaciones, recreación u ocio. Quiere decir que nosotros tenemos que incentivar esos viajes de los americanos al país porque pues es una tasa bastante elevada la que viene a visitar al Perú solo para vacaciones. ¿Cómo viaja? 50% de los viajeros viaja por cuenta propia y 50% adquiere un paquete turístico. Entonces aquí hablamos de si nosotros somos agencia de viajes, ¿qué nos conviene venderle? ¿Un itinerario solo o le vendemos un paquete donde le incluimos incluso, por ejemplo, alojamiento? Porque resulta que 48% de los viajeros eligen un alojamiento hotel de 4 o 5 estrellas y el 42% elige un hotel de tres estrellas. Entonces nosotros podemos tener paquetes turísticos que incluyan alojamientos para 4 o 5 estrellas, pero también para 3 estrellas. Y dice que los tiempos de permanencia son 11 noches. 11 noches es bastante. Estamos hablando de que el turista receptivo me es más rentable que el turista interno porque va a permanecer tiempo en el país y por lo tanto me va a generar mayores ganancias como agente. En tendencias, tenemos que optan por visitar 3 departamentos en promedio durante su viaje a Perú. Las actividades realizadas durante el viaje tienen el siguiente orden de importancia. Primero, la parte cultural. Segundo, la parte de naturaleza. En este caso, ojo, la parte cultural incluye la gastronomía. La parte de naturaleza, la parte de aventura y sol y playa en un 9%. Ahora bien, hablamos del turista interno, el turista receptivo. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos digitales? En temas de posicionamiento digital, vamos a hablar de que nos interesa incrementar el conocimiento de marca a través de contenidos que reflejen nuestro valor diferencial. Existiendo tantas agencias de viajes en el país, ¿por qué elegir a la agencia de viajes que yo estoy representando? Impulsar el 31% del crecimiento de la comunidad en Instagram porque mi comunidad no era tan alta en comparación a la competencia como yo esperaba. Destacar en TikTok creando contenido ad hoc a la plataforma. Ad hoc es que pertenece a la plataforma, es que podemos utilizar las propias herramientas que la plataforma de TikTok nos da. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que cuando nosotros creamos un reel, un video en TikTok,
dentro de la misma plataforma, es decir, lo editamos allí mismo, agregamos elementos que nos da la misma plataforma, el contenido va a ser muchísimo mejor que cuando lo creamos y cuando lo subimos ya listo. ¿Conocían ese dato? No me respondieron en las consultas, pero está bien. Pero es algo que sí deben tomar en cuenta. Creamos contenido de TikTok, incluso, por ejemplo, con esta agencia pasaba que íbamos, grabábamos en el lugar y pues manualmente el equipo de creación de contenido tenía que sentarse desde su teléfono y pues subir el video a TikTok, cortar, editar allí mismo, agregar incluso los subtítulos que otorga la misma plataforma, agregar, se fue el audio, dicen ustedes, les preguntaba que si sabían que cuando nosotros creamos contenido en TikTok, lo mejor es crearlo desde el mismo TikTok. Es decir, yo agarro, grabo mi video, una vez que grabo el video, subo a TikTok y yo allí mismo lo voy a editar. ¿Por qué? Porque yo trabajo, y por eso se llama contenido ad hoc, en la misma plataforma, la plataforma me va a tener una mejor lectura y me va a ayudar a generar mejor alcance. Incluso si yo uso los mismos audios trends que me está dando la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma está sintiendo que le estoy dando la importancia que ella merece. En cambio, si ustedes llegan, editaron un video, no sé, en Adobe Premiere, por ejemplo, y luego lo van a subir solamente a TikTok, quizás agregando el trends, no funciona de la misma forma que si lo crean directo en la plataforma. Son dos maneras diferentes de trabajarlo y funciona mucho mejor cuando lo creamos directamente en la plataforma que cuando lo editamos en otro programa para luego únicamente subirlo a TikTok, como por ejemplo hacemos con los reels de Instagram, que los reels de Instagram sí los podemos crear en otra plataforma y nos los llevamos a Instagram. En el caso de TikTok, no, a TikTok le funciona mejor y te ayuda muchísimo más, tiene más alcance, como nos pregunta aquí Jair, sí, tiene mucho más alcance cuando lo creamos directamente en la plataforma. Además de eso, en esta estrategia estábamos pues mapeando que pudiéramos implementar tácticas de influencer marketing o trabajar con influencers para crear contenido de branding y campañas específicas. ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues en temas de pauta publicitaria, conseguir leads calificados, impulsar la generación de leads que decanten en la venta de paquetes viajeros para el segmento más joven de la marca. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los hallazgos que nos daba el cliente en el brief para la marca es que su público objetivo era de 40 a más y ellos buscaban captar a ese segmento más joven que se iba casi siempre por la competencia. Por eso acá hacemos énfasis en que por eso es el segmento más joven. Aquí, por ejemplo, mapeábamos todo el diagnóstico actual de la marca, sus seguidores o fans en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok y en YouTube. Y su estilo de comunicación, que en general informativo, descriptivo, que era inspiracional y sobre todo muy comercial. Y las temáticas que trataban en líneas generales eran alianzas, efemérides, los destinos que visitar, frases motivadoras, trabajaban mucho con sus blogs y por supuesto algunos trends. Aquí veíamos diagnóstico actual por Facebook e Instagram, veíamos cómo funcionaba cada red. Fíjense ustedes que aquí en temas de redes nos decía que pues sí había una diferencia de lo que nos siguen en redes a lo que era el consumidor de tiendas, porque esta marca tiene varias tiendas en el país, entonces nos decían que en tiendas, como les mencioné, era de 40 más. Sin embargo, nosotros encontrábamos que en redes sociales su público era de 25 a 34 y de 35 a 44, como pueden incluso verlo acá. Esa era una gran diferencia. En el caso de LinkedIn y TikTok, en LinkedIn la mayoría de nuestros seguidores provenían de Lima, seguidos por Cusco, pues en el caso de España, Argentina y Chile como países extranjeros, y en el caso de TikTok, la mayoría de nuestros seguidores son mujeres, como pasaba en Facebook y en Instagram. Ahora bien, ¿qué nos dicen las tendencias de redes sociales para este 2024? Pues teníamos contenido creado por usuarios. ¿Cuál era la importancia? Darle protagonismo a los usuarios en las historias y publicaciones, que es una de las tendencias que vienen en el 2024. Eso es lo mismo que contenido creado por usuario, es lo que vimos en la clase pasada, el UGC. Ese contenido generado por el usuario que, por ejemplo, no sé, gracias a la agencia XX que me permitió venir a visitar España, Madrid, estoy aquí gracias a sus paquetes viajeros, bla, bla, bla. Ese contenido que yo subo a mis redes, etiqueto a la agencia, ese contenido es el que la agencia tiene que volver a repostear y hace que sea un contenido creado por el usuario cumpliendo una de las tendencias que se habla en tiempos pues del 2024. Nos dice Karen, como tipo de testimonio del servicio recibido, tal cual. Eso es el contenido UGC. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos formas de hacer testimonio. Uno, que yo vaya, lo grabe,
y yo desde mi marca le digo, subo y agradezco, agradecida con Mariana por pues haber adquirido mi producto. Esa es una forma, eso es un testimonio, Karen, como tal cual y tú lo dices. Pero si es que Karen de forma espontánea sube el contenido a su Instagram y me etiqueta, eso es contenido generado por el usuario, porque no es un contenido que yo le estoy diciendo que yo fui, la grabé y lo subí, sino que ella lo sube, me etiqueta y yo simplemente lo voy a repostear. Ese contenido tiene mucho más valor incluso que el de los mismos testimonios. ¿Por qué? Porque se supone, y ojo, se supone que el que yo genero de esa forma es mucho más espontáneo. Digo se supone porque recuerden que, bueno, si hablamos de los influencers, pues no es espontáneo. Hay un canje, hay un pago, hay N cantidad de elementos pues que influyen allí para que la persona grabe el contenido. Entonces, sí o sí, pues hay una diferencia. Pero como usuarios, al momento de postearlo, las personas o sea, no lo van a analizar como lo analizamos nosotros, no van a decir, bueno, sí, pero a este le pagaron o tal. No, las personas simplemente, mira, subió y eso le da confianza, les genera confianza y les hace creer que el servicio va a ser muchísimo mejor. Hablamos también de las experiencias inmersivas de realidad virtual aumentada. Esto es algo que viene muy en boga para este 2024. Incluso es parte de las tendencias que se mantienen en el 2025, bueno, de las estadísticas que ya vienen pues saliendo en la actualidad y son usadas para las redes sociales. Por ejemplo, les pasa mucho, por ejemplo, en el rubro inmobiliario, que ustedes pueden ingresar y quieren comprar una casa y tienen un recorrido virtual por toda la casa y pueden pasear y pueden ver que, por ejemplo, si la casa está amoblada, tiene cuadros, tiene algunas mesas, algunos tipos de muebles. Todo eso se utiliza para ello. Aquí nos dice Claudia, claro, Claudia nos dice, la mayoría de contenido que generan los usuarios posteando, grabando el lugar es porque se sienten cómodos y a gusto. Sí, justamente ese es el punto. Por eso la diferencia de cuando es testimonio que tú le dices, pues ubícate aquí y lo grabas. En cambio, es algo espontáneo. O sea, literalmente es algo espontáneo. Finalmente, las tendencias en redes sociales nos dicen la venta directa. Las redes tomarán más fuerza como sitios de venta directa. Las nuevas generaciones utilizarán las plataformas sociales para conseguir los productos que necesitan. ¿Por qué es muy importante este punto? Porque yo como usuario no quiero que tú me lleves de tu red social a tu página web, por ejemplo, de tu página web a un formulario y de un formulario a un link de WhatsApp o que del formulario luego me van a llamar y me van a enviar un correo electrónico. Si se dan cuenta, ya son 3 pasos en los que yo digo, no, es demasiado largo. Entonces resulta que voy a la competencia y la competencia me atiende directo al WhatsApp y me dice, sí, aquí está tu producto, ta, ta, ta. ¿Dónde van a comprar ustedes si es un producto que ustedes están necesitando? En la que me dio la venta mucho más rápida, mucho más directa. Por eso siempre tenemos que ponernos en los zapatos de los usuarios. No creemos tantos filtros, porque al crear tantos filtros en el proceso, se pierde la venta. Esto es muy importante. ¿Qué oportunidades tenemos para el 2024 en IG y TikTok? ¿Por qué IG y TikTok? Bueno, porque esas iban a ser mis plataformas principales para la agencia de viajes. Tenemos el perfil de creador. Esto siempre hago énfasis. Cuando ustedes crean un perfil en redes sociales para empresa, tienen eso que se llama cuenta profesional para empresa. Pero también tienen el que se llama perfil de creador de contenido. ¿Qué recomiendo yo? No importa que sea la empresa, no importa, porque ustedes me van a decir a veces, y esto se aplica si, por ejemplo, no son ustedes directamente los que manejan la empresa, sino que quizás tienen un director que les dice, es que tiene que perfil de empresa. Eso no importa, porque allí en la página no lo va a decir. Necesitamos que sea perfil de creador. ¿Cuál es la diferencia? Que el perfil de creador nos da uso de temas acordes al sector para mejorar el posicionamiento, nos permite aprovechar la opción de encuestas en los copies, que seguramente ya lo han visto en Instagram, hacer SEO aplicando palabras claves a la marca y sumamente importante, antes de que lo olvide, los benditos trends musicales. No son los mismos trends musicales lo que ustedes van a encontrar en un perfil de creador de contenido que los que van a encontrar en el perfil de empresas. ¿Por qué? Porque se supone que alguien que trabaja un perfil de empresas, pues puede tener un perfil a pagar costos. Y esa es la diferencia. Por eso en el perfil de creador de contenido encuentran mucho más libertad. Y solo ingresan a eso. Ingresan a su Instagram, allí van a los tipos de cuentas y en los tipos de cuentas le van a salir las dos opciones. Que si es cuenta de perfil de creador o si es cuenta de empresa. Y ustedes van a usar la cuenta de perfil de creador. Así de sencillo. No, ¿hay algún cambio en el fee, en las opciones? En el fee no hay, en las opciones sí, y en las opciones es porque beneficia más a la empresa. Los formatos de publicación, reel cortos, carruseles optimizando el recurso e stories con botones a la acción.
Esto que se llama a las stories o también llamadas pues contenido efímero es muy importante, porque este tipo de contenido nos va a permitir a nosotros conectar muchísimo mejor con nuestros usuarios, sobre todo en el caso de Instagram, porque vamos a poder usar esos call to action que suelen usarse pues dentro de las marcas, incluso, perdón, incluso dentro de los perfiles personales, como por ejemplo que ustedes creen pues al usuario el perfil, pues como le dicen incluso algunos, el muñequito, bueno, el muñequito o la muñequita, como ustedes lo conocen, que es el perfil como tal, pues que se parezca a la marca. Ustedes dirán, pero si la marca no es hombre, no es mujer, sí, las marcas tienen personalidades y nosotros podemos crearle una personalidad a esa marca que vaya acorde a nuestro público objetivo y vaya a responder por eso. Nos dice Darwin, ¿eso es en Instagram? Sí, Darwin, todo eso se aplica en Instagram. Nos dice Claudia. Hoy en día se de muchas restricciones para hacer un contenido para una empresa, incluso para un usuario común, sí. Por eso es que la mejor opción siempre va a ser el de perfil de creador. En casos de ganchos de TikToks y Reels, primero, considerar el contacto visual de las personas que están mirando la cámara. Fíjense que ahora vemos mucho contenido de ese, así como yo estoy aquí con ustedes, donde miro la cámara y les voy hablando y van apareciendo los subtítulos aquí y de repente aparecen unos iconitos, algunas cosas que van saltando que nos da la misma plataforma. Sin mucha complicación. Menos es más. Acuérdense siempre de eso. El gancho atractivo que sitúa a la comunidad en el tema del aprendizaje, lo que les venía mencionando, lo que no sabía sobre, necesitas dejar de, necesitas dejar de viajar sin este itinerario, por ejemplo, en el caso de esta marca. 3 señales de que debes ir a visitar París, no sé. Esos son los tipos de ganchos y eso es lo que hace que seamos distintos. Copies cortos y directos. Ya en ese momento, tengo que decirles, no hablábamos de los copies cortos, de los copies largos. ¿Cuál es la diferencia? Y se los mencioné en la clase pasada. En la actualidad, y fíjense cómo ustedes, cómo migra todo esto. Esta estrategia fue creada en febrero, sí, finales de febrero creamos esta estrategia para esa marca de agencia de viajes. Pero fíjense ustedes cómo en la actualidad ya no hablamos de copies cortos y directos. ¿Por qué? Porque les expliqué que una vez que las personas le dan ver más, quiere decir que se están interesando por el contenido. Y si se interesan por el contenido, la plataforma lo lee mejor. Aquí nos dice Sergio. Ahora para crear y publicar un contenido, lo recomendable es utilizar Instagram, porque el Facebook ya pasó de moda. Sí, es lo que mencionaba al inicio, Sergio. Es importante que nosotros las publicaciones las hagamos directamente desde Instagram. Pero ojo, mucho cuidado con eso de creer que Facebook ya pasó de moda. Dependiendo del país donde te encuentres, te recomiendo que revises las estadísticas y veas cómo funciona. Ya lo mencioné, por ejemplo, en el caso de Perú, Facebook es la plataforma preferida por los peruanos, es la número uno. Entonces no podemos hablar de que en todos los casos ha pasado de moda. En algunos países, por ejemplo, Instagram es la plataforma número uno, pero la segunda es Facebook. Entonces, siempre sí o sí, por eso es que hacemos este tipo de revisiones, como las que estamos aplicando para la estrategia, nosotros tenemos que conocer cómo están funcionando las tendencias en nuestros países para poder adaptarlas a cada una de ellas. Esto sí es importante que lo tengan mapeado siempre. Hablamos ahora de que la duración promedio máxima es de 30 segundos, ya lo mencionamos. ¿Qué oportunidades tenemos para el 2024 en Facebook y LinkedIn? Veamos acá. Para el 2024, el contenido que contenga datos tendrá mucha relevancia en LinkedIn. Cuando hablamos de que contenga datos es 30% de las empresas que utilizan software de inteligencia artificial tienen más ventas que las que no lo están usando. Por ejemplo, resulta que aquí hablamos de utilizar datos reales sobre viajes, destinos y experiencias que nos permitan generar confianza y mostrar experiencia en el rubro. En el caso de los formatos de publicaciones, para Facebook es una red muy visual y el orden recomendado de publicaciones es reel cortos, post con enlaces a entradas de blog para generar tráfico, carruseles, mosaicos con imágenes llamativas de los destinos. ¿Qué les puedo decir aquí? Nosotros comenzamos a implementar la estrategia y esto era lo que nosotros teníamos mapeado con base en todo el sector de turismo en el momento. Resulta que cuando nosotros llevábamos 2 meses, porque el primer mes vamos a ir evaluando, vamos a ir apuntando datos. Pero no es que el primer mes ya tenemos conclusiones, porque ¿qué conclusiones vamos a tener? Porque ¿con qué voy a comparar yo del trabajo que vengo realizando? Yo puedo comparar con el trabajo que venían haciendo los que estaban antes de mí, pero con mi propio trabajo, ¿cómo sé yo que lo que estoy diciendo está funcionando o no? En el segundo mes nosotros, por ejemplo, vimos que en el caso de Facebook, lo que mejor funcionaba era
los carruseles o estáticos y que iban dirigidos netamente a la parte comercial. Pero que los Reels no nos funcionaban bien en Facebook. Ah, pero que los Reels era en formato predilecto en Instagram. Entonces tuvimos que jugar a que en Instagram íbamos con más Reels para temas de los diferentes contenidos, pero en el caso de Facebook, el mismo contenido de Reel lo pasábamos a carrusel o a estático para poder mejorar todo el tema. Jenfrica nos dice, ¿dónde puedo conseguir toda la información relevante de las redes sociales? Justo en la clase pasada vimos la parte de We Are Social, te lo copio acá, We Are Social de Hootsuite. Puedes buscar reportes de ellos. Ellos tienen, y la vez pasada se los mostré también, donde aparece pues por país cómo están las redes sociales para cada uno de esos países, incluye toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica está allí. Hablamos del contenido personalizado, en el caso de Facebook y LinkedIn, y adaptar la comunicación según el público es más importante que nunca. Los usuarios buscan marcas que no solo lo representen, sino que se comuniquen en su mismo lenguaje. ¿Qué pasa con esto? Y aquí voy a lo que yo les decía. Nosotros encontramos que con esta marca, una vez que fuimos publicando, no funcionaba colocar lo comercial dentro de Instagram. No teníamos nada de alcance, los me gusta eran mínimos o nulos, pero si los publicábamos en Facebook eran enormes, o sea, era una diferencia abismal. Entonces encontramos que a las personas les gustaba ver el tipo de contenido comercial en Facebook, pero no en Instagram. Entonces de allí que íbamos haciendo una diferenciación. Y por supuesto ni se nos ocurriera colocar contenido comercial en LinkedIn porque éramos prácticamente vetados por los usuarios. El contenido en LinkedIn tenía que ser, como mencionamos acá, informativo, relevante, con data. ¿Por qué viajar con nuestra agencia de viajes y no con otra? Pero desde un punto de vista mucho más informativo. Aquí teníamos los competidores a través del benchmark. Por una cuestión de cuidar las marcas, pues no aparece ninguno de los competidores ni la marca original, pero nosotros hacíamos una comparativa de cómo eran los contenidos. Por ejemplo, el primero siempre es el de la marca a la que estamos trabajando. Era interactivo, informativo, jovial, invitacional. Fíjense que el resto eran informativo y jovial, o incluía la parte directa. Esa era la diferencia. Temas, todos trabajaban temas de servicios, de paquetes, de destino, de promociones, de curiosidades, pero la diferencia era que, por ejemplo, en el caso de nosotros no teníamos colaboraciones con influencers, pero en el caso de la segunda y la cuarta marca sí tenían colaboraciones con influencers. Y si se dan cuenta, pues en sus casos, sus TikTok y sus Instagram eran mucho mejores que el nuestro, que tenía 36.000, ellos superaban los 47.000 y los 140.000. Entonces esto hablaba de que nosotros teníamos que apuntar a eso. Y como íbamos a trabajar de la mano con la web, porque todo lo que se llevara en pauta iba dirigido a la web, entonces sí era importante que nosotros pudiéramos mapear allí que cómo estaba la web, si era moderna, interactiva, si era intuitiva, porque si la página es intuitiva es fundamental y nosotros teníamos que explicar. Aquí poníamos un mapa de cómo lucía cada una de las marcas y de que, por ejemplo, no contaban con línea gráfica, de que sus textos o su tipografía no era la misma, de que su tono era directo, de que trabajaban, por ejemplo, réplicas en Facebook, en Instagram, o de que quizás no trabajaban. Todo eso lo teníamos que colocar dentro del benchmark. ¿Y por qué? Quizás ustedes dirán, pero es mucha información. Sí, pero es que esa información la necesita el cliente, porque el cliente tiene que saber que nosotros estamos considerando su marca desde todos los aspectos. No es solamente en marketing de contenidos, nos vamos a basar en que, bueno, pero yo lo que voy es a escribir copy, yo lo que voy es a crear estrategia, pues para decirles cómo tienen que escribir, cómo tienen que guiarse, ¿no? Nosotros tenemos sí o sí que echar un vistazo a cómo está funcionando todo el panorama para poder saber cómo lo vamos a vaciar nosotros. Teníamos unos aprendizajes de la competencia. Por ejemplo, encontramos que en temas de estilo, en el caso de las agencias de viajes locales, ojo, aquí vamos a ver dos cosas distintas que no estoy incluyendo por temas de tiempo y de poder saltar esto. Nosotros teníamos que ver incluso que como era una agencia local con posicionamiento internacional, nosotros tuvimos que mapear competidores locales, nacionales, pero también internacionales. Por eso aquí en el estilo digo que en el caso de las agencias de viajes locales no contaban con una línea gráfica definida y optaban por piezas gráficas con sobreimpresiones, pero que las agencias internacionales sí trabajaban con un estilo más fotográfico. Cuando hablamos de piezas gráficas son esas piezas que ustedes ven que utilizan vectores, que utilizan algunos stickers. Estilo fotográfico es eso, una foto con alguna sobreimpresión que no tiene mucho texto, por ejemplo.
Y respecto a la web, hacen uso de material visual y textos bastante llamativos. Y eran bastante puntuales con temas de atención del usuario, las acciones de reserva, las acciones de comprar boletos, ofertas o paquetes, según fuese el caso. En temas de temáticas, se enfocaban mucho al lifestyle, experiencias y vivencias, y predominaban las imágenes o tomas que eran bastante atractivas de cada destino. Y en temas de comunicación, se mantenía la parte informativa jovial, utilizaban bastante los emojis, y algunas, tengo que decirles honestamente, hay marcas que no les gusta usar los emojis. Pero ustedes ven que, por ejemplo, leemos un texto como este y es un texto que se nos hace un poco denso. En cambio, si nosotros agregamos algunos emojis, eso permite descansar la vista en cierto modo. Esto obviamente está asociado a un tema incluso psicológico, del que hasta ustedes pueden investigar si así lo desean. Lo importante acá es que en este caso nosotros observamos que las agencias de viajes, y aquí lo decíamos, recurrían en mayor medida a Facebook para su estrategia de venta, por fechas específicas como Cyber Wow, Cierra Puertas, Black Friday, mientras que en Instagram su estrategia de marketing era a través de los reels. ¿A quién le hablaremos? Veamos nuestros buyer personas. Fíjense que teníamos un turista interno soltero. Y aquí detallábamos quién era Antonio Acosta. Por ejemplo, Antonio Acosta tiene 32 años, es analista en una entidad bancaria, le encanta viajar para desconectarse de su día a día y tiene como meta hacer por lo menos 2 viajecitos al año a distintos destinos. Otra de sus pasiones, aparte de viajar, son los conciertos y si pueden ir de la mano con el viaje es mucho mejor. Nada como viajar y empalmar con un festival de música. ¿Por qué consideramos esta parte? Porque, por ejemplo, habían festivales de música, pues como Viña del Mar, y nosotros teníamos que decirle a ese turista cómo podía ir, por ejemplo, a Viña del Mar, en el caso del turista receptivo. Este es un turista interno, bueno, entonces en todo caso, en el caso interno de Perú, nosotros hacíamos referencia a esos festivales que podían haber en las distintas provincias dentro del país para que este turista le gustara y él quisiera viajar a ese tipo de lugar en el momento en el que estábamos. Buscábamos decir que su personalidad era más divertida, un poco más racional, más decidido. El target general para el turista interno soltero es entre 25 a 35 años, pueden ser hombres o ser mujeres. Pueden ser, hablábamos de sus motivaciones, de sus frustraciones y del arquetipo de cliente. El arquetipo de cliente, en este caso, era el explorador. En la clase próxima vamos a ver los 12 arquetipos de cliente que existen y vamos a ver uno por uno y cómo trabajan cada uno de ellos. Y nosotros dejábamos mapeadas aquí las redes sociales y aplicaciones. Y decíamos que, por ejemplo, este tipo de arquetipo de clientes se encontraba en Spotify, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp y en X. O sea, estaba en todas las redes sociales. Había forma de bombardear a este tipo de público. Teníamos al turista interno de familias, que cumplía con las mismas características. Pues en este caso era una mamá y pues tenía 37 años, 2 hijos. Íbamos mapeando y describiendo absolutamente todo el buyer person o en este caso el arquetipo de cliente que iba relacionado a la cuidadora. Finalmente teníamos un turista receptivo para partner. ¿Qué significaba este asterisco para partner? La agencia es partner de Condor Travel, que sabemos que es un buscador de viajes y o de agencias o de proveedores de viajes donde nosotros podíamos, donde nosotros en este caso estábamos como agencia y nos interesaba que pues poder mejorar y trabajar con este arquetipo de clientes, que en este caso eran extranjeros de 25 a 60 años. Fíjense cómo va cambiando la dinámica del arquetipo de cliente. Ahora, decíamos finalmente que nosotros íbamos a definir, una vez que nosotros ya hemos hecho toda esta revisión, cómo va a ser nuestro tono de comunicación. Bueno, nuestro tono de comunicación es directo, informativo, amical e inspirador. Muy importante que estos elementos se mantengan dentro del tono de comunicación con el que vamos a hablar, dentro del marketing de contenidos que nosotros vamos a aplicar en la marca. Ahora bien, ¿cuáles serán esos ejes temáticos? ¿De qué van los ejes temáticos? Los ejes temáticos son las formas como nosotros vamos a hablar de la marca. Entonces veamos acá. Primer eje va a ser hashtag nuestro destino y va a incluir el 21% del 100% del contenido, que son 15 publicaciones. El segundo eje temático está relacionado a alma viajera. Incluye el 31%, que significa 21 publicaciones. Esta marca tenía aproximadamente 60 publicaciones, si mal no recuerdo. Era bastante. Y ustedes dirán, ¿es bastante? ¿Cómo hacían para trabajar con el contenido? Sí, nos daba para que tendríamos que publicar hasta 2 veces al día, porque la marca así lo exigía.
Además que había un contenido que de esas 60 publicaciones, pues tenía que ir un contenido netamente para pauta que no necesariamente aparecía como un post orgánico. Por eso la diferencia. Entonces acá nosotros decíamos dentro de cada pues eje temático, los ejes temáticos, antes de que me lo pregunten, ¿pueden ser hashtags siempre? No, no necesariamente. Mi eje temático puede estar asociado, por ejemplo, al modelo AIDA, que es atracción, interés, deseo y acción, y yo soy la que va a decidir cómo voy a distribuir mi eje temático. Voy a declarar cuáles son mis temas que voy a tratar en base a ese eje temático y los hashtags con los que yo quiero trabajar. Si ven acá, hay una segunda parte que habla de la parte del eje temático que se llama blogging. ¿Por qué? Porque la marca semanalmente publicaba blogs y yo tenía que difundir esas notas pues de los blogs. Y además una parte que se llamaba Showtime, que iba destinada a las campañas, a los eventos y a las activaciones que realizaba la marca, por ejemplo, como aperturas de tiendas. La medición orgánica. ¿De qué iba la medición orgánica? Pues la medición orgánica estaba relacionada con nuestros principales canales, Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok, considerando que nuestros objetivos eran awareness o reconocimiento, intereses, interacciones, frecuencia y compromiso. El impacto, ¿cuál era el impacto que íbamos a medir? Primero, en la etapa de reconocimiento, ¿cuántas personas fueron alcanzadas por mi contenido? En la etapa de interés, ¿cuántas personas forman parte de mi comunidad? En la etapa de interacción, ¿cuántas personas han interactuado con mi contenido? En la parte de frecuencia, ¿cuántas veces ha interactuado una misma persona con el contenido? Y en la parte de compromiso, ¿cuántas veces fue recomendado mi contenido, recomendado o compartido? Incluso aquí se miden también los guardados. Si se fijan abajo, allí tienen las métricas: alcance, impresiones, seguidores para intereses, engagement rate para las interacciones, en frecuencia, las interacciones como tal, y en el compromiso, los compartidos, allí faltó agregar los guardados. En la actualidad se mide como compartidos y como guardados. ¿Por qué? Porque si yo guardo el compromiso, quiere decir que estoy comprometida con la, si yo guardo, perdón, el contenido, quiere decir que estoy comprometida con la marca. En resumen, desarrollar una estrategia de marketing de contenidos es clave para atraer y retener a clientes. Primero, permite generar valor al educar e informar, en lugar de solamente vender. No solo vamos a vender. Segundo, mejorar el SEO, aumentando la visibilidad orgánica en los buscadores. Tercero, generamos contenido o links de calidad que nos permiten aumentar el engagement al conectar con la audiencia de una manera mucho más constante. Cuarto, tenemos que soportar el embudo de ventas. El embudo de ventas o panel de ventas es aquel que ya les mostré, que ya vimos, donde hablamos de las diferentes etapas en las que vamos a tener o el panel de ventas, donde guiamos a los usuarios desde la primera etapa de atracción o reconocimiento hasta la última etapa, que es la conversión. Y finalmente, posicionamos a la empresa como una autoridad en su sector, generando confianza y diferenciación frente a la competencia. Ya hace rato les mencioné incluso un ejemplo donde nosotros nos tenemos que oler autoridad y decimos que qué y por qué es que nosotros somos los mejores en el sector o los mejores en determinada marca. Eso es lo importante, de que nosotros nos la creemos y así lo vamos a demostrar. Y finalmente, cierro con la frase de, relacionada al tema de hoy: el valor de la innovación no está en evitar que te copien. No tenemos que pensar en, es que si yo hago esto me van a copiar. No, sino en conseguir que todos nos quieran copiar. Porque si los demás me quieren copiar, quiere decir que lo que yo hice está muy bien hecho. De eso se trata. Así que con esto cerramos la clase del día de hoy y además agradecerles por su participación. Ha sido una excelente clase. Gracias.